hermoso es que nada nos separará de este amor. Una palabra me has prometido y eso cumplirás. Nada ni nadie podrá separarme de tu amor, de tu amor. Una palabra me has prometido y eso cumplirá. Nada ni nadie podrá. En este momento de nuestra transmisión, que Dios les bendiga grandemente. Hoy vamos a ser ministrados por una hermosa y edificante enseñanza que está titulada Ninguna transformación es permanente hasta que renovemos nuestra mente. Oremos, por favor. Amado Dios y buen Padre, gracias por esta noche, por esta madrugada, por este día. Gracias, Señor, por cada hermano o hermana que tú permites, Señor, que llegue a nuestra transmisión para escuchar tu palabra y que esta enseñanza sea de bendición, de edificación y transformación a cada oyente que tú permites, Señor, que estén hoy escuchando. Espíritu Santo, te pido que tu presencia descienda con poder a donde llegue este audio, esta transmisión donde sea reproducida, Señor, que tu presencia invada el lugar, invada el hogar y que tu palabra sea enseñada y predicada en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuándo pueden decir amén? Cuando están listos, que me escriban que están listos. Si está escuchando bien, por favor me hacen saber. Vamos a comenzar este tiempo de enseñanza en este preciso momento. Y quiero que me acompañes a Romanos capítulo 12, versículo 2, un texto bíblico muy conocido y de mucha edificación para nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 2. Amén. Dios bendiga Diana, Analía, Rosa Peña, Patricia. Dios bendiga a cada hermano en esta noche. Gloria a Dios. Amén. Todo perfecto. Gracias. Entonces, Romanos capítulo 12, versículo 2 dice de la siguiente manera. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia nos enseña, ¿sí?, que no debemos de conformarnos, ¿sí? La Biblia nos exhorta a no conformarnos. Entonces, cuando la Biblia dice a no conformarnos, sino que a transformarnos por la renovación de nuestro entendimiento. Amén. Esto quiere decir de que esto es una advertencia. Amén. Aprendamos en esta noche y meditemos en este texto. Dice que no nos conformemos. La Biblia habla de que van a llegar cosas. Amén. Y mismo en aquel tiempo habían cosas envolviendo a la iglesia de este mundo que iba a ser de piedra de tropiezo, que iba a impedir el crecimiento de la iglesia, que iba a interponerse entre la relación del hombre y Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: no se conformen a este siglo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo advierte? Porque en aquel entonces ya había situaciones, ¿sí?, donde se estaban conformando y esto realizaba un cambio en la intimidad de la iglesia con Dios. Por eso es muy importante que nosotros tomemos como otros textos en la Biblia, como toda la palabra de Dios, con mucho respeto y con mucha importancia.
yo creo que debe ser también uno de los tantos mensajes que debe de predicarse urgente. ¿Sí? No te conformes a este siglo, no te conformes a este mundo, no te conformes a esta era, no te conformes a lo que la cultura quiere interponer, no te conformes a lo que las corrientes de las redes sociales quieren hacer que tú consumas, hacer de que tú entres en esa rueda, ¿cómo explicarlo? En ese círculo o en esa agenda, ¿sí? Que se está infiltrando y están sembrando semillas dentro de los hogares, dentro de los matrimonios, dentro de los padres con los hijos, dentro, ¿sí? de los mismos hijos. No te conformes. Ese no es el énfasis del mensaje, pero sé que Dios está edificando nuestras vidas. Entonces, cuando la mente no está en continua transformación, es fácil que se conforme al problema con el que estamos lidiando. Escucha bien esto, porque aquí vamos a entrar en profundidad del mensaje. Cuando nosotros no estamos en una continua transformación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, entonces esto es muy fácil, muy propenso, digamos muy frágil a que nuestra mente se conforme al problema con el que estamos lidiando. Por ejemplo, te voy a poner ya unos pequeños ejemplos o uno, y mientras vamos la enseñanza voy a ir dando otros. Llega a tu vida una situación difícil, nunca antes vivida. Por ejemplo, una enfermedad, sea tu vida o sea a tu esposo, esposa, a tus hijos. Si tu mente no está en continua información de la palabra de Dios, cuando llegue la enfermedad a tu vida, entonces te vas a conformar a que la enfermedad es lo que tiene que vivir el resto de tu vida, seas tú, sea tu esposo, esposa, hijos. Si llega esa enfermedad a tu vida en un momento donde tu entendimiento, donde tu conocimiento está muy frágil, está muy débil, está conforme, ¿sí? Entonces la mente nunca te va a traer al conocimiento, ¿sí? La palabra y la promesa de Dios. Te lo voy a decir en un lenguaje más simple, porque siento que algunos no entendieron. Si viene la enfermedad a tu vida y tú no sabes que Cristo sana, que Dios sana y hace milagros, entonces tú no vas a estar expectante a recibir un milagro para que Dios sane la enfermedad. Por eso la Biblia dice, no te conformes a este siglo. No te conformes a este siglo. Por eso Romanos 12:2 dice, no os conformáis a este siglo. No te conformes con las noticias que pueden llegar a tu vida. No te conformes con lo que dice las redes sociales, la información, el noticiero, las noticias. No te conformes con lo que diga la gente. No te conformes con aquello que pueda decir tu esposo de ti, o tu esposa de ti, o tus hijos de ti, o tus padres de ti. No te conformes. Porque si es contrario a lo que dice la palabra, entonces sí no es la verdad. Ay, ay, ay. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos están recibiendo en esta noche? Entonces, la Biblia dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué más dice? Si no, escucha bien, si no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva la mente? Bueno, aquí vamos a aprender hoy, pero uno de los principales puntos, de las principales acciones que nosotros debemos de tomar aquí es la lectura de la palabra. La lectura de la palabra hace que nuestra mente sea renovada. Y esto trae ciertas consecuencias. La renovación de nuestra mente nos da acceso a lo sobrenatural. ¿Por qué nos da acceso a lo sobrenatural? Porque la misma palabra de Dios describe, ¿sí?, la promesa de Dios, que no son naturales, sino provienen de la eternidad. La renovación de nuestra mente nos da acceso a lo sobrenatural.
y bajo la inspiración del Espíritu Santo comenzamos a manifestar la transformación total de nuestro carácter y comportamiento. Mire qué profundo esto. Carácter, comportamiento. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Cuando tú te estás renovando constantemente, como dice Romanos 12:2, cuando en ti hay un continuo, ¿sí?, transformación de tu mente, cuando venga el problema, tú vas a tener el carácter y te vas a comportar a la altura porque tu mente está llena de la palabra de Dios. Tu mente está llena y tu espíritu de las promesas de Dios. Entonces entiendes de que lo que tú estás viviendo o lo que estás atravesando, ¿sí?, esa no es tu verdad, es tu realidad. Pero tu realidad, ¿sí?, no es tu verdad. Tu verdad es lo que dice la palabra. Entonces, un ejemplo, llega el problema financiero. Fuiste una persona que por muchos años siempre tuvo la bendición de tener trabajo. Y desde ahí era la fuente de ingresos para tu hogar. Pero llegó un momento, estando dentro del Evangelio, de que te quedaste sin trabajo. Si tú estabas en una continua renovación de tu mente, entonces sabes por las Escrituras, ¿sí?, que dice la Biblia que Dios no nos va a hacer faltar nada, sino que nos suplirá todo conforme las riquezas de Cristo Jesús. Por ejemplo, es lo que la Escritura que el Espíritu Santo trajo en este momento a mí, Filipenses 4:19, si no me equivoco. La Biblia dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. En los Salmos, capítulo 23. Entonces, te quedaste sin trabajo, pero como tú siempre estás en una continua renovación de tu mente con la palabra, cuando vino el problema, cuando vino la situación difícil, cuando vino la tormenta, no te va a tumbar. Vas a tener el carácter y el comportamiento, ¿sí?, de un verdadero hijo de Dios. Vas a tener la madurez de saber cómo afrontar los problemas. No te conformaste, como dice la palabra, a este siglo. ¿Qué hace la mayoría de las personas? Se desespera, entra en estrés, entra en afán, entra en angustia, corre de un lado a otro, porque va a decir: ¿qué hago ahora? No tengo ingreso, no tengo una puerta abierta para que hayan ingresos para mi vida, para mi familia, para mi casa. Mira todo lo que yo tengo que pagar, mira los compromisos que tengo que abordar, mira aquello que yo tengo que cancelar. Eso lo haría cualquier mortal de aquí de la tierra. Pero si tú estás lleno de la palabra de Dios, eso te está hablando de tu realidad. Eso te va a hacer abrir los ojos. Eso te va a decir: ¿qué está pasando aquí? Pero sabes que esa no es tu verdad. La verdad es lo que promete la palabra. ¿Pero por qué automáticamente en el problema viene la palabra de Dios? Porque constantemente tú te estabas renovando, constantemente, continuamente, siempre hay palabra de Dios, hay promesa de Dios en tu espíritu, en tu corazón y en tu mente. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden dejar su like y compartirlo para que otras personas hoy puedan entrar a este live y puedan recibir esta palabra de Dios? Continuamos. Por eso vemos muchos creyentes, muchos cristianos, que a la hora que llega el problema, a la hora que llega la dificultad, se turban de gran manera. Vemos a hermanos de la fe que cuando llega la enfermedad, cuando llega la situación financiera, cuando llega un problema en el matrimonio, cuando llega una dificultad con los hijos. Mira, cuando tú tienes la palabra de Dios constantemente en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón, siempre va a estar un paso adelantado de muchas cosas, porque en la palabra de Dios está todo. De verdad que está todo. Cuando uno la pone a estudiar, está todo. Yo recuerdo que una de las cosas que aprendí tempranamente al comenzar el ministerio era que nosotros como creyentes debemos de madurar, que vamos a ser perseguidos, que nos van a levantar falso testimonio,
que nos van a murmurar, que nos van a insultar, que nos van a llamar de falso pastor, falso ministro, bueno, un montón de cosas. Y yo recuerdo que cuando empecé con este canal sobre el 2019, en ese tiempo estaba predicando en algunas iglesias de Uruguay, y yo recuerdo que en una iglesia, voy a compartir esto porque bueno, viene de Dios en este momento a mi mente, y recuerdo que ese servicio que me invitaron, Dios hizo muchos milagros, Dios trajo sanidad, Dios usó mi vida como un instrumento en la parte de liberación y de milagros. Y recuerdo que yo hice un video del mover del Espíritu Santo para dar testimonio de lo que Cristo había hecho en esa iglesia y para que la fe de los hermanos aumente y ponga su fe en Dios. Y recuerdo que hice un video resumiendo unos 10 minutos de ciertas manifestaciones de Dios hacia los hermanos, de Dios cómo liberó, cómo hizo milagros, y los hermanos dando testimonio de lo que Dios había hecho ese servicio. Me llovieron, mismo ese video sigue ahí acá en YouTube, me llovieron de comentarios de un montón de cosas. Me dijeron de todo, me dijeron, pero bueno, ¿qué no le faltó decir? Pero ¿por qué cuando a mí me atacaron de una forma pública, me dijeron falso, me dijeron que estoy lucrando con el evangelio, que me estoy robando la plata, que le pago a esa persona, que todo es un circo, que todo es un show, que soy, que tengo problemas mentales, en creer que los milagros existen, en creer en Dios? Me acabaron, por decir una forma así. Pero les voy a decir algo, y ahí están todas las respuestas que yo entregaba a esas personas, porque es público. A mí no me afectó nada. ¿Por qué? No tocó ninguna de mis emociones. ¿Por qué? Porque yo ya tenía el conocimiento de la palabra de Dios, que Cristo mismo dijo que a causa del evangelio íbamos a ser perseguidos, que es imposible que la ofensa no venga. Entonces, cuando tú tienes el conocimiento, das un paso adelantado, y cuando viene el ataque, tú estás como con un escudo que es la palabra de Dios. Y puedo poner este testimonio como puedo poner muchos otros, ¿sí? Y yo sé que tú también tienes muchos otros para poder contestar y edificar sobre este tema, ¿sí? Por eso cuando tú tienes la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, entonces siempre vas a estar adelantado a los problemas. Por eso la Biblia dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio del conocimiento de vuestra dice, de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Dios quiere que muramos al viejo hombre, a nuestra vieja manera de pensar, al viejo estilo de vida, y que abramos la mente a las grandes cosas que Él tiene para nosotros. Mi amado, mi amada, Dios anhela, y más en los tiempos finales que estamos atravesando, Dios quiere que nosotros ya dejemos el viejo hombre, dejemos la vieja manera de pensar, dejemos los viejos hábitos, y que nosotros nos transformemos, ¿sí? Nosotros transformemos nuestra mente, transformemos nuestro conocimiento. Mira, te voy a decir algo, que es tan importante esta enseñanza, porque hay hermanos, y a mí también me pasaba, y bueno, sé que también uno nunca puede decir que ya lo sabe porque no lo sabe, sino que uno va en crecimiento, todos, no importando cuál sea la posición que hoy tengamos. Escucha bien esto. Hay muchas cosas que antes realizábamos que no pensábamos que era pecado, pero cuando fuimos estudiando la palabra nos dimos cuenta aquellas cosas que hacíamos antes sí eran pecados. Hay cosas, mi amado, que tú piensas que estás haciendo bien y las estás haciendo mal a la luz de la palabra. Hay cosas que tú piensas que le agradan a Dios, pero no le agradan a Dios a la luz de la palabra. Entonces, cuando tú transformas tu mente leyendo la palabra, la misma palabra te va a exhortar, te va a corregir, va a ser la luz en medio de la oscuridad y va a ser la vara que mida cómo tú estás viviendo en estos tiempos y cuál es tu comunión con Dios. Porque no podemos nosotros, ¿sí?, medirnos con nuestro pensamiento.
No podemos nosotros medirnos si somos buenas personas conforme a este siglo. No podemos medirnos nosotros si tenemos mucha fe conforme a la cultura, conforme a lo que dicen las otras personas. No, debemos de medirnos a la luz de la palabra. Yo, anteriormente, habían ciertas cosas que yo pensaba o que yo juzgaba, ¿sí? Con un juicio conforme a la palabra, porque tenía poco conocimiento. Y yo pensé que estaba bien en aquel tiempo, hace muchos años atrás. Pero cuando fui creciendo, madurando y renovando mi entendimiento, fui dejando de tener hábitos dentro, ¿sí?, de las cosas de Dios, o ciertos comentarios o ciertas cosas que uno realizaba, que a la luz de la palabra fue madurando y entendiendo que estaban mal. Pero ¿cómo sucedió eso? Conforme a lo que dice aquí. Porque la Biblia dice, lo leo nuevamente, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía viene por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo tú dejas tu vieja manera de vivir, tu estilo de vida viejo? ¿Cómo tú puedes dejar los hábitos que antes de llegar a Cristo tú tenías? ¿Y sabes qué? Muchos de ustedes lo siguen teniendo. Hay cosas que antes hacían que a Dios no le agradaban, recibieron a Cristo, se arrepintieron, pero lo siguen haciendo. Hay muchos de ustedes, y con mucho amor y respeto, no leen la palabra de Dios, no se sienten a meditar la palabra, no escuchan con frecuencia la palabra de Dios y piensan, ¿sí?, de que por recibir a Cristo solamente van a ser salvos, y no es así, porque eso lleva un contexto. Claro de que, y ahora te lo voy a enseñar bíblicamente, porque me gusta hablarlo con la palabra de Dios ese tema. Claro está de que si una persona en este momento se arrepiente de sus pecados y la muerte llega en 30 minutos, en 40 minutos, en una hora o en un día, se va al cielo. Claro está. Pero aquellos que ya llevamos meses y años no nos van a medir con la misma vara. Por eso el salvo siempre es salvo. Hay que tener mucho cuidado. Sigamos con la enseñanza y ya vamos a pasar a ese punto rapidito. Dice, si no renovamos nuestro entendimiento, no seremos transformados en nuestro ser total y podemos perder la vida, porque el estancamiento trae muerte espiritual. Muchos están estancados. ¿Por qué? Porque dejaron de entrar salieron de ese movimiento de transformación continua que te da la palabra, que te da la oración, que te da el ayuno, ¿sí? Saliste de esa limpieza continua, ¿sí? Yo, para ponerte un ejemplo muy básico, para que lo entendamos todos aquellos que estamos en este momento aquí reunidos, es, tú usaste un par de zapatos, saliste en un día de tormenta, lo usaste 30 minutos o una hora. Cuando llegaste, esos zapatos están sucios. Y si tú los dejas guardados, esos zapatos no se van a limpiar por sí solos. Tiene que haber una acción, que es de que tú cojas, le des unos 20-30 minutos de tu tiempo y lo laves y lo pongas a secar. Entonces, en esa acción que tú tomas, vas a poder disfrutar nuevamente de tus zapatos, de tus, bueno, como se diga en cada país, championes, zapatillas, etcétera, nuevamente. Ahora, con nuestra vida espiritual es lo mismo. Muchos están estancados, muchos llegaron a Cristo, muchos antes estaban en el primer amor, muchos leían la palabra, oraban, iban a los estudios bíblicos, pero lo dejaron de hacer. Entonces, ¿qué sucedió? Empezaste a contaminarte, empezaste a ensuciarte con las cosas que este mundo te ofrece, y no hay una renovación, no hay una limpieza continua, no hay un movimiento de la palabra y de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que estamos estancados, y el estancamiento que trae muerte. Por ejemplo, he visto personas a quienes Dios las liberó de baja autoestima, siendo atacadas nuevamente por el enemigo, porque nunca tomaron tiempo para renovar su mente y conocer
quiénes son en Cristo. Llegan a Cristo, ¿sí? Dios les libera de la depresión, del desánimo, de baja autoestima, ¿sí? Por ejemplo. Y esa liberación, ese estado de armonía, de paz, ese estado, ¿sí? Que ya no está bajo esa opresión, le puede durar una semana, 10 días, un mes, 2 meses, 3 meses. Y lamentablemente como iglesia queremos encerrar a todos diciendo fue una emoción. No, mi amado, mi amada. Bíblicamente hay muchos que sí fue una emoción, que no fue un arrepentimiento genuino, pero muchos sí se arrepintieron genuinamente, sí fueron libres, pero dejaron de transformarse. Dejaron de tener contacto con Dios, dejaron de leer la palabra, dejaron de recibir la dirección divina. Entonces, como consecuencia, y mismo Cristo lo enseñó, cuando enseñó con la parábola de cuando el demonio sale, ¿sí? Dice que va a buscar a 7 más, que está en los desiertos, que está rondando, que va a buscar a 7 más, y cuando regresa, ¿sí? Dice que si encuentra la casa desordenada, dice, y no ocupada, dice que si la encuentra vacía, amén, dice que vuelve nuevamente a ocupar la casa, y dice que el estado postrero es peor que el primero. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto que estoy enseñando. Cristo vino a esa persona, tomando la palabra de Jesucristo, que el Espíritu Santo aquí está fluyendo, porque no pensaba enseñar sobre esto. Amén, gloria sea a su nombre. Jesucristo está hablando, ¿sí? De alguien que fue liberado, de que tenía sucia su vida, que tenía en desorden su vida y que la estaba ocupando Satanás. Esa persona se arrepiente, viene a Cristo, Cristo pasa a Señor y Salvador, la empieza a limpiar su vida, empieza a ordenar su vida. Pero, ¿qué sucede? El demonio que se fue, ese demonio o espíritu inmundo que estaba atormentando su vida, tenía atada, encarcelada, se va. Está por los desiertos, está por lugares vagos espiritualmente, y al cierto tiempo regresa. Y no regresa solo, regresa con alguien más. Y dice la Biblia, y te voy a dar la cita bíblica para que después lo vayas a estudiar, dice que cuando vuelven esos demonios, cuando vuelven esos espíritus inmundos, dice que encuentran la casa. Escucha bien estos términos. La encuentra limpia, la encuentra ordenada. Mira qué tremendo, limpia y ordenada. Cuando se fueron, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba? Estaba desordenada y sucia. Pero cuando vuelven los demonios, dice que la encuentran limpia y ordenada. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema no es que estaba limpia y ordenada, el problema es que estaba desocupada. Ay, ay, ay. Estaba desocupada. Y como estaba desocupada, dijeron, ups, el que nos echó a nosotros, el que nos corrió de este lugar ya no está. Listo, entremos. Y dice la Biblia que el peor estado, dice que el postrer estado va a ser peor que el primero. Y esto es lo que sucede. ¿Por qué? Porque esa persona, conforme a la parábola que Jesucristo enseña, ¿sí? Tuvo tiempos de relación con Dios, tuvo tiempo de limpieza, tuvo tiempo de orden en su vida. Pero llegó un momento que dejó, pausó, paró, sin darse cuenta, empezó, ¿sí? A alejar un poquito al Espíritu Santo. Empezó a contristar poco a poco al Espíritu Santo, empezó a regresar nuevamente a los hábitos que antes tenía. Y como consecuencia del pecado, Cristo se va de esa vida. Amén. Y lamentablemente, su estado es peor. No permitas, escucha bien, por favor, que lo que Cristo empezó en tu vida se pause. La Biblia te promete que el que empezó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta terminarla. Es una obra continua y progresiva. Lo que sucede es que depende de ti. Por eso hoy te decía, y hablamos un poquito sobre el salvo siempre salvo. Yo quiero darte una cita bíblica. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir estamos recibiendo? Amén. Dios bendiga a todos los hermanos que se están conectando. Yo quiero que vayas a Tito, capítulo 2, versículo 11. Yo quiero hablar aquí una
una enseñanza pequeña, introducirla sobre esta enseñanza principal, ¿sí? Porque muchos pueden tener la teoría o la doctrina del salvo siempre salvo. Recibí a Cristo en mi corazón y no importa lo que yo haga mañana, listo, ya estoy predeterminado, yo ya fui tocado por Dios, ya fui marcado, sellado. Entonces, Dios bendiga mucho a todos los que están también dejando su comentario. Estebana, Mari Cortés, Mariuxi, Dios te bendiga. Odena Peña, Rosario Martínez, Deyanira González, Brian, Dios te bendiga. Luz Carranza, amén. Dios bendiga. Compártelo, deja tu like, amén. A todas estas personas, hermanos que están conectados, deja tu like, amén. Dejar el like nos ayuda a poder crecer y poder también llegar a más vidas con la palabra de Dios, amén. Compártelo, seamos de bendición en esta noche. Yo quiero leerte lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mira el primer punto. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado a todos, no dice a algunos, dice a todos los hombres para salvación. Amén. Para todos. Pero mira lo que dice el versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mira los dos términos que aquí en la carta de Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12 y 13, relata. Primero deja algo claro, que la salvación fue para todos. Amén. La gracia de Dios es para todos, la salvación es para todo hombre, toda mujer. Amén. Pero ahí dice algo más, dice, y renunciando. Quiere decir que la salvación se tiene que cuidar. La comunión con Dios se tiene que cuidar. Porque ahí está diciendo, ok, recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Ok, recibieron ahora la gracia de Dios a todos los hombres. Ok, ahora que la recibieron, ahora tienen que empezar a renunciar. Ahora tienen que empezar a dejar lo que a Dios no le agrada. Ahora tienen que empezar a vivir una vida correcta delante de Dios. Ahora tienen que empezar a vivir una vida, ¿sí?, que le agrada a Dios conforme a su palabra. Por eso dice, y renunciando, dice la Biblia, dice, mira cómo dice el versículo 12, textualmente, enseñándonos. Quiere decir que aquella persona que vino en los caminos de Dios, que se arrepintió de sus pecados, que recibió a Cristo como Señor y Salvador, hay que enseñarle. Hay que enseñarle que hay cosas que tienen que renunciar. Hay que enseñarle que hay hábitos en su vida que a Dios no le agrada. Hay que enseñarle que hay cosas que están en su vida, en su casa, en su matrimonio, que pueden ser que están en desorden, que puede ser de que van en contra de la palabra de Dios. Hay que enseñarle, ¿sí?, que hay cosas que ya no las tiene que volver a hacer. Hay que enseñarle, ¿sí?, que tiene que leer la palabra, que tiene que orar, que tiene que ayunar, que tiene que congregarse, que tiene que tener su autoridad, que tiene que servir, que tiene que bautizarse, que tiene que... tantas directrices conforme lo dice la palabra de Dios. Entonces, conforme Romanos 12:2 dice que nosotros debemos de renovar, ¿sí?, nuestro conocimiento. Debemos de renovar y no conformarnos a este siglo. Y aquí la Biblia dice, enseñándonos, enseñémosles, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, agradando la esperanza, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Dios, Salvador Jesucristo. Mira qué poderoso, porque esto lo conecto ahora con Romanos 12:2, ¿sí? Romanos 12:2, como recién lo leíamos, amén, dice que no nos conformemos, sino que al contrario nos transformemos por la renovación de nuestro entendimiento. Y acá dice que tenemos que ser enseñados. Aquel que viene a Cristo tiene que ser enseñado. ¿Y por dónde va a ser enseñado? ¿Y con qué? ¿Te has preguntado? ¿Con qué? ¿Y en dónde? Ok, ¿con qué? Es muy claro, con la palabra. En la palabra de Dios están todas nuestras directrices. En la palabra de Dios está todo lo que nosotros debemos de aprender.
En la palabra de Dios está todo aquello que nosotros debemos de recibir. En la palabra de Dios está lo que es blanco, blanco y lo que es negro, negro. Y escucha bien, por favor, cuando estudies la palabra de Dios o cuando escuches a predicadores, no fuerces las escrituras a querer enseñar algo que está fuera de la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene que ser forzada. La palabra de Dios es cada versículo y cada capítulo y cada relato va en armonía con el otro. No se contradice, sino al contrario, apoya todo desde Génesis a Apocalipsis. Entonces, vamos cerrando aquí esta hermosa enseñanza. Nosotros debemos, amén, de renovar nuestro entendimiento. El enemigo ataca nuestras vidas con pensamientos y nuestra mente es como un campo de batalla. ¿Sí? Si nuestra mente no está fuerte con la palabra de Dios, cada dardo que el enemigo envíe, cada dardo que el enemigo lance, cada dardo que el enemigo quiera depositar en tu mente, entonces va a ser 100% efectivo. Entonces siempre te va a distraer, siempre te va a llevar al desánimo, siempre te va a llevar a la depresión, siempre te va a llevar a la angustia, siempre va a estar en tu vida molestándote. ¿Por qué? Porque no está la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que día a día tú tienes que entender, que tienes que renovar tu mente. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y te quiero dar una definición, amén, de renovación. Déjeme buscarla por aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. La renovación de la mente es un proceso continuo que necesita una entrada diaria, escucha bien esto, de Dios y su palabra. La meditación diaria en la Escritura con la aplicación personal es el medio más eficaz de obtener gozo, paz y madurez emocional personal. Escucha bien esto. La renovación de la mente es un proceso continuo que necesita una entrada diaria de Dios y su palabra. Diariamente. Amén. Es un proceso continuo. No es que hoy leí la palabra de Dios y ya la leo en una semana, en 2 semanas. No, porque el enemigo allí se le hace muy fácil a llevarte a la depresión, llevarte a la angustia, llevarte al estrés, llevarte al afán, llevarte al pecado. ¿Sí? Cuando viene el problema, tú te angustias, tú te deprimes, tú discutes rápidamente con tu esposo, con tu esposa, discutes rápidamente con tus hijos, te pones de mal humor, te pones de mal carácter, tus emociones están intranquilas, emociones arriba, abajo, al medio. Eso termina siendo en ti una angustia tan grande que ya no quieres ni orar, ya no quieres ni congregarte, ya no quieres ni asistir al servicio, ya no quieres ni escuchar la prédica. ¿Por qué? Porque el enemigo se le hace muy fácil enviarte un pensamiento en tu mente, enviarte un dardo en tu mente, y como tu mente no está llena de la palabra de Dios, no hay cómo contrarrestar los dardos del enemigo. Así que en esta noche Dios nos ha bendecido de gran manera con su palabra. ¿Cuántos pueden darle la gloria al Señor? ¿A cuántos ha sido de bendición esta enseñanza? Vamos a orar. Amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso y Dios es poderoso. Gloria sea su nombre por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Así que debemos, mis hermanos, de renovar nuestra mente. Así que debemos de tener una entrada continua de la palabra de Dios mediante la oración y mediante la meditación de su palabra. Amén. La misma palabra te va a transformar.
La misma palabra te va a fortalecer. La misma palabra te va a sanar. La misma palabra te va a liberar. La misma palabra, si estabas caído, te va a levantar. La misma palabra, si estabas oprimido, si estabas en depresión, te va a traer gozo, te va a traer alegría. La misma palabra es la medicina para todo nuestro cuerpo y todo nuestro ser. Amado Dios y buen Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo poderoso. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, ser un instrumento en este día, predicando tus santas escrituras, Señor. Gracias, y enseñando tu palabra. En este momento, Señor, yo oro por cada hombre, por cada mujer que está allí del otro lado. En este momento, Señor, yo levanto, Señor, un clamor, yo levanto intercesión, Señor, yo levanto oración por cada hombre y cada mujer que está allí del otro lado. Y yo te pido, Señor, de que toda fortaleza, de que todo paradigma, de que todo aquello que no es de ti, que no está tu palabra en medio, te pido, Señor, que tú lo arranques. Te pido, Señor, que toda depresión, desánimo, que toda depresión espiritual, que toda falta de fuerza, que toda debilidad espiritual y natural que lleva a tu pueblo, Señor, todo espíritu de pitón que tiene, Señor, a tu pueblo oprimido, que no puede leer la palabra, que no puede entrar en una continua relación, Señor, con tu presencia, con tu palabra. Yo oro y clamo en el nombre de Jesús para que tu presencia en este preciso momento, Señor, esté trayendo libertad, esté trayendo sanidad, esté trayendo cambio, esté trayendo rompimiento en el nombre poderoso de Jesús. Que tú pongas, Señor, conforme dice tu palabra, el querer como el hacer, que conforme a tu buena voluntad. Tu voluntad, Señor, es que diariamente estemos en comunión contigo. Estemos en comunión contigo, estemos en oración, estemos en lectura de la palabra. Que nuestra mente no se conforme a este siglo, que nuestra mente no se conforme por lo que escuchan nuestros oídos o ven nuestros ojos, que nuestra mente, Señor, no se conforme, Señor, por lo que dice el esposo, la esposa, el hijo, el padre, el patrón, el jefe. No, que sino nuestra mente sea transformada y cambiada por tu palabra y por tu presencia. Oro en el nombre poderoso de Jesús sobre tu pueblo santo. Santifícalo más con tu sangre, purifícalo más, Señor, que cada día, Señor, esté más apto para recibir tus bendiciones, que para cada día, Señor, esté más transformado por tu palabra y cambiado. Señor, corrija aquel que tengas que corregir, limpia aquel que tengas que limpiar, libera aquel que tengas que liberar, cambia aquel que tengas que cambiar, levanta aquel que tengas que levantar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Vas a repetir conmigo esta oración en este momento. Vamos, repite conmigo. Padre Celestial, te doy gracias en este momento por tu palabra y por tu enseñanza que ha hablado a mi vida. Yo te pido perdón si he sido inconstante, si he dejado de leer tu palabra, si he dejado de orar, si he dejado, Señor, de ser transformado por tu santa escritura. Yo te pido perdón porque mi mente muchas veces está llena de cosas impuras, de cosas sucias, de vanidades. Señor, perdóname porque no está allí tu palabra. Perdóname, Señor, porque muchas veces queriendo hacer el bien termino haciendo el mal. Muchas veces queriendo hacer lo bueno termino haciendo lo malo. Yo me arrepiento delante de ti. Yo te pido perdón, Señor, si tu palabra, Señor, la he desechado. Tu palabra la he tenido en menos, que cuando tú has puesto en mi corazón tener tiempos de oración y de palabra, yo he buscado ciertos pretextos. Yo me he, Señor, ocupado mi tiempo en otros asuntos. Perdóname. Vamos, pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Señor. Perdóname, Señor. Pídele perdón. Pídele perdón a Él. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Aquí estoy. No soy perfecto, pero reconozco. Me humillo delante de ti. Me acerco, Señor, humillado delante de ti. Humildemente me acerco en esta noche pidiéndote perdón, Señor. Perdóname, Señor. Y en esta noche hago un compromiso contigo. Hago un compromiso contigo de que a partir de hoy quiero leer tu palabra diariamente. Quiero poder cumplir lo que dice Romanos 12:2, que no me conforme a este siglo, sino, Señor, sea transformado
renovado mediante nuestro entendimiento, a través de tu palabra, a través de la oración, a través, Señor, de tu santa escritura. Yo te pido, Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que tú me ayudes. Reconozco que soy débil, reconozco que muchas veces no tengo el tiempo, reconozco que mi tiempo se ocupa fácilmente en ciertos compromisos o haceres del día a día. Yo te pido perdón, Señor. Pon el querer como el hacer en mí. Pon el querer como el hacer de que tú eres una prioridad, de que leer la palabra es una prioridad, de tener tiempos de oración es una prioridad, de tener tiempos de comunión es una prioridad y es un bien para mi vida. Yo te pido, Señor, que tú me ayudes día a día. Yo te pido, Señor, de que tú me ayudes día a día a poder caminar conforme tu agradable voluntad. Porque cuando yo renuevo mi mente, conozco tu voluntad. Vamos, díselo. Cuando yo renuevo mi mente, conozco tu voluntad. Y tu voluntad está escrita en tu palabra. Lo que tú tienes para mí, lo que tú has prometido para mí y para mi casa. Señor, gracias. Gracias. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Tú eres bueno y maravilloso. Amén. Aquellos que están enfermos, vamos a orar para que Dios extienda su mano poderosa y hagan milagros y sanidades. Aleluya. Oramos por José Torres, que nos escribe desde Perú. Si tú tienes fe en Jesucristo, José, pon tu mano en tus ojos. Yo voy a enviar la palabra. Yo no puedo sanarte, pero sé que Cristo sí puede mediante su Espíritu. Señor, mira la fe de este hombre. Espíritu Santo, trae sanidad. Que todo dolor, que toda irritación en sus ojos ahora se vaya, retroceda. Que cuál sea el problema yo no lo sé, pero si tú lo sabes y dice la palabra que no hay nada imposible para ti. Trae sanidad sobre la vida de José Torres en el nombre de Jesús. Que tu presencia traiga libertad y sanidad. Restaura sus ojos, abre sus ojos en el nombre poderoso de Jesús. Que tu dulce presencia, Señor, en este momento haga un milagro creativo sobre él. En el nombre poderoso de Jesús envío la palabra de sanidad y libertad sobre tu vida ahora mismo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y oro sobre todos aquellos que están enfermos. Y oro en el nombre de Jesús e intercedo sobre todos aquellos que están enfermos con dolores. Si tú estás enfermo con dolor, ponte la mano sobre el dolor, ponte la mano sobre la enfermedad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, enviamos, Señor, la palabra de sanidad, enviamos la palabra de libertad, enviamos la palabra ahora. Salmo 107:20, envió la palabra y le sanó y le quitó de toda ruina. Envió la palabra sobre cada cuerpo enfermo, sobre cada cuerpo que está oprimido por espíritu de enfermedad, por espíritu de dolor, por espíritu de opresión. Declaramos el reino de los cielos, que Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. Jesucristo vino, no Pablo Aquino, no el ministro Pablo. Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario para que ese hombre y esa mujer que me está escuchando sean sanos y libres. Por eso yo tomo toda la autoridad de Cristo en este momento. Y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que toda cadena de enfermedad, de opresión, ahora se rota en el nombre de Jesús. Que todo espíritu de enfermedad huye de su cuerpo. Señor, trae sanidad sobre cada hombre, sobre cada mujer. Señor, trae sanidad sobre cada hombre y sobre cada mujer. En el nombre poderoso de Jesús, oramos por hemorroides. Ernesto, en el nombre de Jesús, declaramos libertad. Declaramos ahora mismo libertad. Eres sano por el poder de Dios. Declaramos que esa maldición se corta ahora por el poder de la palabra, por el poder de la oración. Se corta en este instante. Eres libre en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor, ahora mismo que Jessica Godoy, tú lo haces libre de que toda maldición de diabetes ahora se corta en el nombre de Jesús. Ese amor que sale de tu corazón es más dulce que la miel, más dulce que la miel. Ese amor que sale de tu corazón es más dulce que la miel, más dulce que la miel. Porque los lazos de este amor sujetan mi corazón. Regreso a casa.
me sueltas, no me puedo escapar, no me quiero escapar. Y con tus cuerdas de amor tú me abrazas, tú me atraes, no me sueltas, no me puedo escapar, no me quiero escapar. Y con tus cuerdas de amor tú me abrazas, tú me atraes, no me sueltas, no me puedo escapar, no me quiero escapar. Y ese amor que sale de tu corazón es más dulce que la miel, más dulce que la miel. Y ese amor que sale de tu corazón es más dulce que la miel, más dulce que la miel. Porque los lazos de este amor sujetan mi corazón. Regreso a casa, a los brazos del Padre, porque los lazos de este amor echan fuera el temor. Regreso a casa, a los brazos del Padre. Levanta tu mano y recibe el amor del Padre esta noche.